Yo no entiendo nada de esto y por eso decía al principio, cuando hice la introducción, que esto es lo más extraño que he visto en mi vida. Porque está muy investigado. Estuvo muy investigado, con muchísimos testigos, nunca se le encontró fraude. Fíjate al principio cuando hemos hablado de los cirujanos filipinos psíquicos. Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de algo que es absolutamente sorprendente, increíble, algo que no cabe en la imaginación de nadie y que por esa misma razón ha sido algo muy discutido. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que en WhatsApp yo recibo sus mensajes, 310-692-0672, mensajes de audio o de texto, y en la medida de lo posible les responderé a todos. Sugerencias, comentarios, opiniones, críticas, lo que quieran. Un poquito de paciencia, porque tengo demasiadas para responder, demasiados mensajes. Pues bien, decía que es algo que a mí no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Y después de leer todo lo que escribió Jacobo Greenberg en su libro Curaciones chamánicas, y aquí, y lo que escribió en otro de sus libros, La conquista del templo, yo tengo que creerle porque era un científico. Yo no puedo poner en duda, y mucho más si parto de la premisa de que científico que se respete tiene que ser pragmático, que todo debe ser tocado, pesado, visualizado, debe ser mensurable, en fin. El científico por naturaleza lo es, pero este señor, después de leer todo lo que él ha escrito, yo tengo que creerle. Pero no sé si mi invitado, un invitado de lujo muy especial, a quien le profeso una profunda admiración y respeto, además un entrañable afecto porque me ha abierto los brazos completamente y su corazón y ha sido muy cálido conmigo, muy desprendido y muy generoso. Y ya lo he dicho varias veces, que buena parte del éxito de este canal de Néstor Armando Alzate y Lógico se lo debo a este señor que se llama Juan Jesús Vallejo, director de Noche de Misterio en Caracol, de su canal de YouTube Oculto tras las sombras, un viajero empedernido que lo cogimos de chepa en Colombia porque ya debería estar viajando, pero lo logré agarrar antes de que se vaya y está hoy con nosotros. Y lo hemos invitado porque él tuvo la suerte de interactuar con Jacobo Greenberg, de conocer a Pachita, y vi su intervención en un espacio dedicado a Pachita, si no estoy mal creo que fue en The History Channel, y me deslumbró con todo esto. Amigo mío, vamos a hablar de Bárbara Guerrero, nacida en 1900, muerta en 1979. Un personaje aparentemente anodino del pueblo, de la etnia náhuatl, una mujer del pueblo, absolutamente básica y elemental. Pero yo creo que no ha existido, por lo menos que yo sepa, no ha existido otra como ella. Pondría en una categoría aparte un poquito a Saibaba, que haría algunas cosas de las que hacía Pachita en cuanto a hacer aparecer lo que él quería. Digo hacer aparecer porque Pachita hacía aparecer riñones, corazones, partes del cerebro. Las hacía aparecer del aire y los ponía en las cabezas y simplemente le habría abierto la cabeza con un cuchillo de cocina y llegaba y cogía el cerebro y ¡pim!, lo tiraba y eso lo absorbía y volvía y se reconectaba. Eso es inconcebible. Pero amigo mío, estuviste cerca de todo eso. Yo quiero preguntarte,
Para empezar, que me hagas una descripción, quién era Pachita y obviamente quién fue Aurelio Grinberg, al que tendremos que dedicarle una parte, sobre todo por lo que entraña el misterio de su desaparición súbita y del que nunca más se supo. Bienvenido, amigo mío, a este especial de Néstor Armando Alzate Ilógico. Gracias por tu referencia y por regalarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Pues tremendamente feliz de estar otra vez aquí en tu canal de YouTube, en Néstor Armando Alzate Ilógico. Me hace muy feliz porque ver tu éxito, que yo no sé ya ni cuántos cientos de miles de suscriptores tienes, porque hay gente, pues te lo comenté un día, ¿no? Que cuando estoy en mis viajes de autor, ahora me voy a Egipto en 3 semanas, me dice, oye, me he aficionado al canal de Néstor porque lo conocí en Noche de Misterio. Digo, pues me alegro un montón. Néstor es una bella persona y tiene una cantidad de conocimientos absurdos. Es una enciclopedia andante. Así que me alegro un montón de todo lo que te ha ayudado y feliz de ayudarte, y en todo lo que pueda sabes que estoy tremendamente feliz aquí contigo. Y bueno, pues de lo que estás hablando de la chamana, curandera, Pachita, y el científico, el psicofisiólogo que lo investigó, que es Jacobo Grinberg. Yo no conocí directamente nunca a Jacobo Grinberg, sí tuvimos conocidos, amigos en común, como era el doctor Fernando Jiménez del Oso, que era psiquiatra, que conoció a Jacobo. He entrevistado también, por ejemplo, a Néstor Berlanda, que incluso un psiquiatra, profesor de psiquiatría en la universidad en Argentina, que incluso participó en sus experimentos de telepatía, luego si quieres los podemos comentar. Y lo que pasó con esta señora es una cosa única en la historia. O sea, no hay forma de compararla con otro ser humano, chamán, ni absolutamente nada. Porque hay que decir que Pachita, Bárbara Guerrero, nace en el estado de Chihuahua en 1900, en una familia tremendamente pobre. Ella apenas sabe ni leer ni escribir, si es que sabía leer y escribir, que tampoco lo tengo muy claro siquiera. No sabía leer, de acuerdo con lo que leí de Grinberg, no sabía leer. No sabía leer, ¿verdad? No sabía ni leer ni escribir, porque ella en 1900 nace en esta Chihuahua, si mal no creo de mal, no tiene ni siquiera partida de nacimiento, no se sabe quién son sus padres. Ella lo que cuenta es que la adoptó y la crió otro señor que vivía prácticamente en la indigencia, que se llamaba Charles, que era afrodescendiente, y es este Charles el que le enseña a ver las estrellas y mirar las estrellas, y les enseña procesos de sanación, pero ella tampoco tuvo, digamos, una formación chamánica de que fuese de una tribu en medio del desierto de Wirikuta y estuviera con los huicholes y le dijera, no, para nada. O sea, lo que buenamente le enseñó este hombre, que nunca sabremos quién es, no tenemos tampoco referencia de quién es, y ella, bueno, pues después de enrolarse en el ejército de Pancho Villa, de trabajar de cabaretera y de mil cosas, en los años 70 se hace tremendamente famosa cuando se va a vivir a la Ciudad de México. Y por su consulta pasan políticos y senadores y millonarios, y comentan incluso que algún presidente de la República Mexicana. Entonces es un personaje, bueno, pues muy particular, repito, porque no tiene tampoco una formación chamánica de que estuviera con los indígenas, no, lo que le enseñó este señor afrodescendiente y ya. ¿Qué la catapulta también a la fama? Pues que esta señora se hizo también ya tan conocida que aparece un día por su consulta un psicofisiólogo que ya era muy conocido no solo en México, sino fuera de México, que se llamaba Jacobo Grinberg, y Jacobo Grinberg estaba durante años, llevaba haciendo trabajos sobre chamanismo en México. Y recorrió todo el país estando con chamanes, y eso le produce a él tal impacto, las cosas que vive con los chamanes, que saca una teoría sobre cómo percibimos el mundo que nos rodea, cómo percibimos la realidad, que se llama teoría del todo o teoría sintérgica, si mal no recuerdo el nombre. Que sí, sintergia. Sí, sintérgica, efectivamente. Entonces, básicamente, Jacobo Grinberg decía que la realidad que percibimos es una construcción de nuestra conciencia.
porque nuestra conciencia tiene que entender el mundo que nos rodea para adaptarnos, para cazar, para mil cosas. Pero eso no significa que el mundo que nos rodea sea lo que vemos, tocamos y palpamos. Él, en sus experiencias con los chamanes, se dio cuenta de que los chamanes tenían acceso a otros planos de la realidad que para nosotros están vedados, en ciertos estados alterados de conciencia, porque consumían algún hongo, porque hacían estados de meditación profunda. Entonces eso le impacta mucho. Pero lo de Pachita ya fue, digamos, lo que se sale de lo usual en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque Pachita, que era una señora, pues eso, que no sabía ni leer ni escribir, no tenía ni partida de nacimiento, sino simplemente pensamos que nace en 1900 en el estado de Chihuahua, pues esta señora es capaz de entrar en trance cuando entran enfermos a su casa con un cuchillo oxidado de cocina, no te creas que es que lo esterilizaba y vainas y tal, hacía cortes sobre los enfermos que estaban allí. Ella decía que era poseída cuando entraba en trance por el espíritu de Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca, que era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc y que Cuauhtémoc le ayudaba a curar a la gente y que la curaba sustituyendo tejidos que desde su punto de vista estaban enfermos, no eran funcionales, y los sustituía por otros tejidos que ella también materializaba. Empezaba a mover las manos y al mover sus manos, pues de repente sacaba como carne y la ponía encima, la metía por la herida que había hecho y esa carne es como que se reconectaba ahí y tal. Y Jacobo Greenberg estuvo infinidad de veces con ella y esto le impactó tanto que le hizo escribir el libro que tú comentas y también le hizo pensar que realmente que su teoría era cierta, que hay gente que por H, por B o por Z, por tener ciertas capacidades o porque pueden llegar a estados alterados de conciencia que los demás no, pueden llegar a hacer cosas así. Aunque destroce el guión como siempre, que sabes que en eso tú y yo somos unos expertos, es como cuando hablan que los monjes tibetanos se ponen a rezar y empiezan a pensar y son capaces de construir un tulpa, un ser que no existe, y son capaces de hacer que ese ser se aparezca. ¿Vale? Y que adquiera su propia identidad. Ellos mismos le proyectan la identidad que les interesa que ese tulpa tenga. Sí, correcto. Y eso se hace en comunidad de monjes tibetanos de budismo mahayana. En este caso, Pachita, con esa poca formación, fue capaz de hacer esto y nadie fue capaz de encontrar fraude alguno en lo que hizo Pachita, que eso sí me parece una cosa tremendo, porque el tema de los cirujanos psíquicos es muy polémico, hay muchísimos en Filipinas, claro. Es muy común y otros sitios, pero el caso de Pachita es muy, muy excepcional. Sí, tal vez Pachita, otro que podríamos encuadrar dentro de esta categoría, sea Arigó o Arigo, José de Freitas de Brasil. El brasileño, sí. Chico Javier y otros tantos, los logurgos que llaman en Filipinas, los curanderos psíquicos, sí son expertos en la prestidigitación. Pero es que cuando leía a Greenberg, por lo demás, muy explícito y muy claro, tanto que lo transporta uno a ese instante. Cuando él llegó donde ella, que ella al parecer tenía también esa capacidad de percibir quién se acercaba, quién podía aceptar y a quién no, lo acogió con los brazos abiertos, a pesar de que era un científico que por su pragmatismo necesariamente llegaba con una enorme dosis de escepticismo. Y ella lo acepta como uno de sus hijos prácticamente, y lo pone de asistente en las operaciones y lo especializa en lo que describen como saturar, que entre otras cosas yo pensaba en principio si era que se había equivocado, que es el equivalente de suturar. Simplemente con unos algodones le pasaba sobre la herida, le oprimía un poquitito e inmediatamente la herida cerraba. Pero es que él cuenta que ella en algunas ocasiones era posible que pudiera leer el pensamiento, porque no era solamente sanar, sino que tenía otras habilidades. Y entonces tal vez leyéndole el pensamiento a ese científico pragmático,
cogía un tejido y le decía, ponlo tú. Y llegaba y lo ponía sobre la herida y le decía, empújalo. Y él lo empujaba y todo se reacomodaba. O en oportunidades le hacía meter la mano para sacar un órgano dañado que ella ya suficientemente había esculcado con el cuchillo como si fuera un molinillo, dándole vueltas y raspando hueso y todas esas cosas de la manera. Yo le digo que yo veo una cosa de esas y yo me desmayo, pues. Pero que le hacía meter la mano y sacar el órgano dañado, por lo demás putrefacto. Eso ya de por sí nos está indicando que por mucho que se buscara el truco no se podía encontrar, Juan. No, eso no pasa con los curanderos filipinos, ya te lo digo. No hay ningún caso. Sí, lo de Pachita muy excepcional porque tuvo esa investigación científica detrás, porque no tiene una formación chamánica, como he dicho, digamos, siguiendo alguna escuela indígena o algo, y porque realmente es una persona cuyas capacidades se salen de lo normal. Yo estoy recordando, por ejemplo, ahora a Nina Kulayina, por ejemplo, en la Unión Soviética, que esta pobre la destrozaron los servicios secretos de la Unión Soviética. Cuando cayó el telón de acero, el mismo marido dijo que con su mujer quien había acabado era el KGB. Para la gente que no me entienda, Nina Kulayina es una señora que después de tener un accidente en un tren ferroviario de guerra que le afecta a la parte de atrás del cráneo, bueno, pues cuando se enfadaba en casa se movían las cosas solas. Y pensando que había fantasmas o cosas así, empiezan a llamar a psicólogos rusos y este caso acaba en el KGB porque esta señora era capaz de mover gotas de mercurio dentro de frascos que estaban sellados y lacrados, sin que ella pudiera tener contacto. ¿Qué es lo que pasa? El KGB la obligó, por ejemplo, mataba ranas, hacía que se les parase el corazón. Y claro, de repente alguno del KGB dijo, oye, pero si tú eres capaz de mover una gota de mercurio aquí delante en Moscú, ¿puedes mover una en Washington? Porque en Washington es nada más que le des una tecla de ordenador y todo cambia. Y claro, o sea, la fastidiaron a la pobre. Y el tema de Pachita es igual. Son personas que salen una cada generación o cada 2 generaciones. O sea, que tienen una serie de cualidades que se salen de lo normal. El tema de Pachita, hay un día entrevistando a Néstor Berlanda, al psiquiatra argentino, él mismo me comentaba que en el fondo lo que hacía Pachita es el viaje chamánico en todo su máximo esplendor, donde puedes entrar en otra realidad tan tangible que de ella puedes traer cosas materiales. Entonces, esto es algo que me parece fascinante, porque hay muy pocos casos así, ¿no? Esa capacidad de evadirse de la realidad, que la han tenido también otras chamanas mexicanas. Yo creo que la más famosa del siglo XX fue María Sabina, en el estado de Oaxaca, que gracias a los estados alterados de conciencia que ella tenía, en este caso por el uso de los hongos, puede llegar a hacer también curaciones milagrosas, ¿no? Y es curioso porque cuando uno toma ese tipo de cosas, si estás en un estado alterado de conciencia, lo que ve tu mente es esto que tengo aquí. Es que lo acabo de comprar en México, me lo traje de México. Esto es lo que se ve. Lo que ves es eso, ves fractales. Ves fractales de colores. Este es huichol, ¿vale? Esta pulsera es de los indígenas huicholes. Y ellos dibujan aquí lo que se ve cuando estás en esos estados alterados de conciencia. Cuando vas viajando por el multiverso, lo que vas viendo son este tipo de figuras. Y te van dando acceso a otros planos en otras realidades. Entonces, pues el conocimiento de esta señora, bueno, pues es muy excepcional, porque María Sabina tenía que consumir esto, pero es que Pachita no. Pachita nada. Bárbara Guerrero nada. Bárbara Guerrero se concentraba, le entraba el espíritu de Cuauhtémoc y hacía esto. Y has hecho énfasis varias veces en lo mismo, y es que él ya no tenía una formación chamánica. No. Pues resulta que Chihuahua y otros estados por allá aledaños son casi que el venero de todo el movimiento chamánico
no solamente de México, sino de América, y que justamente de esa escuela procede gente como el famoso Jackie Juan, aquel que era el guía de Carlos Castaneda, por ejemplo, y que ellos, sin necesidad de consumir mezcal, por ejemplo, u otros psicotrópicos, podían también ingresar en esos estados alterados de conciencia. Pachita, nada de esto, aunque sí de acuerdo con su nacimiento, que ocurrió, según lo dicen, en Parral, que es un sitio muy especial desde el punto de vista chamánico y energético de toda la región. Eso me llevaría a preguntar hasta qué punto, además por otra cosa, perdón, porque ella nunca fue consciente de lo que hacía. Es decir, podríamos llegar a pensar, Juan Jesús, que simplemente era un tipo de persona que se convierte, digámoslo, en una antena parabólica, en un receptor de una potencia inconmensurable que es capaz de recibir todas las energías que hay en el entorno, que hay en el cosmos y que hay en lo sobrenatural. Es una persona que tiene una capacidad de conciencia que no tenemos nosotros, porque nosotros tenemos una conciencia en la que nos adaptamos al mundo que vemos, el mundo que palpamos. En el caso de Pachita, era capaz de trascender, pero los indígenas huicholes, a través de esto, los chamanes huicholes, ella no. Lo de ella es una cualidad excepcional, porque de repente simplemente se concentraba, entraba en trance y decía que Cuauhtémoc, perdón, ya estaba con ella, y a partir de ahí es cuando empezaba a hacer ese tipo de curaciones completamente imposibles, pero que eran reales. Y ya te digo, no se le agarra en fraude alguno. Entonces, claro, es una persona muy especial, porque no es un monje budista tibetano que mediante estados alterados de conciencia pues es capaz de estar desnudo en medio de la nieve y no se congela. O es María Sabina, que tenía que comer esos hongos. En este caso no. Por eso te digo que el caso de Bárbara Guerrero, de Pachita, es completamente excepcional, y por eso Jacobo Greenberg se impresiona tanto que le dedica un libro, le dedica parte de sus investigaciones y le reafirma en pensar que realmente solo percibimos una parte de la realidad. Y la gran pregunta de todo lo que sucede con Pachita es: ¿qué es la realidad? Ese es el gran problema. Eso es en lo que está investigando la CIA. Cuando en el año 2017 se abren los archivos y se desclasifican millones de documentos, uno de los que aparece es un artículo de Jacobo Greenberg hablando de la teoría del todo, teoría sintérgica. Entonces, claro, eso luego dio especulación a ver si la CIA estaba detrás de Jacobo Greenberg en otras cosas, pero que la CIA le seguía la pista seguro, porque ese documento lo demuestra. Entonces, la gran cuestión y la gran pregunta aquí, donde yo creo que Jacobo Greenberg dio en la diana, es: ¿qué es la realidad? Que es lo mismo que se plantea la CIA, no solamente con los fenómenos psíquicos. Crearon el proyecto Stargate para poder espiar a otras potencias utilizando psíquicos. El más brillante de todos ellos fue Ingo Swann. Colaboró con ellos el mismísimo Uri Geller, famoso porque doblaba cucharas y tal, pero por muchas cosas más. Entonces, bueno, la clave de todo esto es que la realidad. ¿Te acuerdas de Rosa Kuleshova, por ejemplo? No, ¿Te acuerdas de ella? No me acuerdo. Que era aquella que leía ciega, que leía, es decir, que leía con las manos, y que le pasaban ciega, le pasaban un periódico y lo leía completamente. Rosa Kuleshova, que pertenece más o menos a la misma escuela y por la misma época, y que fue también objeto de estos experimentos de la KGB, por la misma época de la Kulagina o de la Kulagina, sí, de Nina Kulagina. Exactamente sí, lo mismo. Hubo un montón, tuvieron un montón. Hay otra, no recuerdo el nombre ahora. Acuérdate que cuando aquella famosa campeonato de ajedrez entre Karpov y Tigran Petrosian, creo, acuérdate que
¿quién fue? Creo que fue Petrosian, o quién era bueno, no era Fischer, Fischer también, que dijeron, uno de ellos dijo que los soviéticos habían instalado dentro del recinto varios mentalistas para perturbarlo. Eso formaba parte de la Guerra Fría psíquica también. Sí, que la hubo. Sí, claro. Tenía que haberla, no podía ser de otra manera. Tenían que acudir a cualquier subterfugio para tratar de engañar al otro, o por lo menos de ponerlo en un estado de aprensión. Y esto llega a su apogeo con el proyecto MK Ultra, claro, que dura 20 años. Y en el proyecto MK Ultra, dentro del proyecto MK Ultra, hay un montón de subproyectos que son las cosas más locas que te puedas echar a la cabeza. O sea, de todo lo que se te ocurra. O sea, no solamente control mental, no solamente utilizando ciertas sustancias haciendo que la gente hablase, sino que... Y control psicológico de las personas, es decir, manipulación. Sí. Uno de los proyectos, es que no recuerdo el nombre, era ser capaz de crear terror en toda una tropa. Entonces, crear terror a través de mentalistas y de ciertos sonidos, utilizándolos como mantra. Entonces, con esos sonidos y psíquicos, pues crear terror en una tropa entera que se muriesen de miedo. Entonces, de hecho, perdón, amigo mío, se habla de que ellos crearon el rock, crearon la música electrónica y hasta el reggaetón, partiendo de sonidos graves y repetitivos basados en el tam-tam de los tambores, recordando aquello que ese es el primer sonido que distingue al ser humano cuando aún se encuentra en estado fetal. El latido del corazón. Todo eso, el latido del corazón, todo eso lo manejaron un instituto cuyo nombre no me atrevo a decir aquí, yo sé cuál es, pero no lo quiero mencionar porque no sé si aquí nos lo censuren, amigo. Usted ya sabe cómo funciona esto. Tendrás que poner varios pitiditos. Yo ya he apuntado ahí 1 minuto y 1 segundo para que pongas algún pitidito, porque si no te van a fastidiar el vídeo. Bueno, lo que sí está demostrado y es histórico es que ellos sacan, esto es muy chistoso, perdona que me ría, pero es que es chistoso. ¿Tú sabes cómo sacaron a Noriega de la embajada? No sé si estaba metido en la embajada rusa o no sé en qué embajada estaba metido Noriega, no me acuerdo. Noriega cuando... No, en la embajada de la Santa Sede. Ah, la de la Santa Sede, mira, claro. Con la iglesia hemos topado. Cuando él se mete en la embajada del Vaticano, no sabía qué embajada era, llegan los gringos y como no quieren un incidente diplomático, lo que hacen es que llevan unos camiones y ponen thrash metal a todo lo que da. Aguantó 24 horas. Dijo, llevarme a Estados Unidos, fusilarme o lo que queráis. Todo. Que esto no hay quien lo aguante. O sea, matarme ya rápido, porque esto, madre mía. No, y es que además el uso de infrasonidos, sonidos que el ser humano no capta conscientemente, pero el subconsciente sí. Mira, yo acabo de subir, es el último que estrenamos, el último contenido, el de Watergate. Y en Watergate, yo cuento ahí, estuve investigando, cómo Richard Nixon fue víctima, no fue el victimario. Y le aplicaron justamente ese genio maquiavélico, yo no sé si ubicarlo dentro de los genios del malo llamado Henry Kissinger, que era su asesor de seguridad nacional. Y al parecer fue el que orquestó una conjura contra Nixon, porque Nixon se negaba a firmar el famoso GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales, que no les convenía a la élite oscura que maneja todo este cuento. Y entonces le montaron esa conspiración y lo llegaron a confundir de tal manera que en un momento dado él ya no gobernaba, sino que lo hacía era Alexander Haig, el famoso general. Y lo llegaron a confundir de tal manera con esa técnica que es la que nos aplican y no nos hemos dado cuenta: confundir a la gente, bombardearla con información de todo tipo.
y enseguida decirle esto es muy bueno, esto es muy malo, pero al momentico decirle que aquello que era malo hace un instante ahora es bueno, y que esto que era malo hace algún instante, y que esto que era bueno hace algún instante ahora es malo. Y entonces en esa confusión la persona dice, ¿y qué hago? ¿Para dónde miro? Al parecer, creo que a Nixon le aplicaron esa. Creo que le aplicaron esa, y fue un expediente muy socorrido para poder sojuzgar voluntades. Y esto se me antoja que tiene que ver un poquito también con Pachita. No sé si querías agregar algo más para volver con Pachita. No, simplemente cuando estábamos hablando, por ejemplo, de infrasonidos y otro tipo de cosas, lo que ha pasado en los últimos años con el síndrome de La Habana. Con el síndrome de La Es, Habana, que es que tengan que regresar a gente de la CIA, bueno, diplomáticos supuestamente, y que acuérdate que en hay. Moscú, en 1976, a todos les dio dolor de cabeza en la Embajada de los Estados Unidos. Sí, bueno, Y pero fue por perdona, un incidente diplomático. es que hace un año Kamala Harris tuvo que cambiar un vuelo en el sudeste asiático, creo que fue en Vietnam, porque también la estaban fastidiando y dijeron, otra vez estos con los infrasonidos o tal, en la habitación de al lado del hotel dan unas jaquecas tremendas, no puedes hacer Y nada y tal, puede enloquecer, y y pensaron que era enloquecer a otra la vez esto. persona. Sí, Y efectivamente. enloquecer a la persona. Pero es que me da pie perfecto para regresar con Pachita por una razón. Cuando a Pachita terminaba todo, se le preguntaba, ella decía, yo no sé nada, no me di cuenta de nada, no sé qué pasó, absolutamente. Pero muchas veces la cuestión era que, de acuerdo con lo que leía, Cuauhtémoc entraba en ella. Por lo tanto, la personalidad de Pachita desaparecía. Y resulta que se apropiaba de tal manera que ella adquiría la voz, los gestos y los movimientos que, entre otras cosas, Grinberg y los otros que la rodeaban, y la misma Pachita, y luego el mismo Cuauhtémoc, que se quedaba con ellos charlando, le decía que era un equipo, que él no era solamente quien operaba, sino que era un equipo especializado, que era cuando él tiraba el órgano dentro de la herida y que parecía reacomodarse o era absorbida, era porque había otras manos del equipo de Cuauhtémoc, de espíritus, que reconectaban absolutamente todo. Pero traigo esto a cuento es porque regularmente, cuando Pachita regresaba, habitualmente había otro espíritu que tomaba posesión de ella. En algunos casos, no sé si era que al parecer abría una puerta y entraba un espíritu, fuera bueno o fuera malo, y que se daba en ese momento como una especie de lucha para que ella pudiera recuperarse. A ese estado de confusión es el que yo comparo con aquel de lo que hemos estado hablando, de lo que se ha trabajado y que nos lleva entonces, como decía Jacobo Grinberg, a este cuento de la sintergia, que la realidad no es lo que nosotros vemos, sino que la realidad es muy distinta, como lo decían los orientales. Maya es una ilusión. Por lo tanto, lo que crean esta gente con todos estos instrumentos que emplean para confundir es jugar con esa realidad. Más o menos. Claro, porque no sabemos cuáles son los límites de la realidad. Me explico, no solamente la realidad que estamos viendo, sino qué hay más allá de la realidad. Y cómo ese más allá, Eso decía Pachita. claro, cómo Eso ese decía más Pachita. allá de la realidad puede afectar a esta realidad. Ese es el viaje del chamán. Fíjate lo que te digo. Ese es el viaje del abducido. Es igual, es igual. ¿Hablaríamos de Claro, universos paralelos? porque de repente entra en otra realidad que no sabemos si es un universo paralelo, otra dimensión, realmente es alguien que viene de esta galaxia o de un multiverso, es lo mismo. O que simplemente ni siquiera sin metaversos ni universos paralelos, sino que el estado de conciencia cambiaría la percepción que tiene en ese instante, en este aquí, en este ahora. Para hacerlo como un poquito más gráfico, yo trabajé muchos años en RCN y nosotros teníamos la sede aquí en Medellín, una sede antiquísima y bellísima, en la que había un enorme radioteatro, bellísimo por demás, que fue un crimen haber demolido esto, que tenía la particularidad, era que era como en el teatro griego. El escenario era redondo, con una mampara en el centro. Entonces aquí montaban un acto
era el que mostrábamos al público. Y entre tanto, atrás de esta mampara se estaba montando la siguiente escena. La pregunta, Juan, ¿piensas que de pronto, simple y llanamente, esa mampara giraba y apareciera al otro lado? Efectivamente, el tema es que no controlamos cómo se abre esa mampara. Lo hace Pachita. Y además Pachita focaliza su esfuerzo para contactar con este Cuauhtémoc. Mira, el otro día me quedé muy impactado. Yo había escuchado psicofonía, pero nunca había escuchado diálogos en psicofonía. No me digas eso, ¿en serio? Que duren minutos. Yo me quedé loco porque es una investigación en un lugar en Cataluña, en España. Está en mi canal de YouTube, está en Oculto tras la sombra. Y es como la conversación entre dos demonios. Y entonces uno le dice a otro, pégale un tiro. No, todavía no. No, pero espérate. No, pero sí. Tal. O sea, como si dos demonios estuvieran hablando entre ellas. Pero ¿Vale? no sería un remanente en lo que escuchaste de aquella grabación que no la quisieron dejar escuchar completa cuando Argumosa, Germán de Argumosa. Sí, Germán de Argumosa, la psicofonía del infierno, es famosísima, sí, dura minutos, sí la conozco. ¿Sería esa? De ahí no tiene nada que ver. Esta es de hace meses y me la pasaron y es la cosa más loca que me ha sucedido en la vida. Es como si de repente una cámara de televisión, el micrófono de una cámara de televisión, que es quien graba esto, es como si ese micrófono de repente hubiera tenido acceso a otro plano de la realidad, donde hay seres que tú no ves, pero que están ahí, ¿vale? Que son los famosos nefilín de los que nos habla la Biblia y los ángeles caídos y todo esto, que lo que dice el texto es que se les prohíbe a alimentarse de la luz de Dios. Y entonces es como que viven en las sombras y están ahí, y alguien hace la ouija, y hable un portal a no sé qué, esa persona se va del apartamento, llegan otros inquilinos, pero aquello sigue allí. Claro. Y es una cosa súper pero un momentito, loca. Espérate. Lo que escuchaste es, de acuerdo con la explicación, creo entenderlo de esta manera, es un micrófono se quedó abierto en una grabación X por cualquier circunstancia y se quedó abierto y quedó funcionando y ahí ingresó ese. ¿Tienes el micrófono cerrado? Micrófono. Dona, lo tenían abierto, lo hacían aposta porque habían grabado ya muchas psicofonías, ¿vale? Pero esto de los diálogos, yo no he escuchado una cosa igual. O sea, no. Yo no escuché una cosa igual. Es una cosa, y aparte se nota que son dos voces. Y hay uno como más malo que el otro, ¿vale? El que dice que le peguen un tiro, que se dé un tiro, ¿vale? Como métete en la mente de esta persona para que se pegue un tiro. Entonces pero la idea, entonces, pero la idea es esta, porque ahora con inteligencia artificial tú puedes poner una voz y cazar la otra, pero la diferencia es que cuando hay un diálogo real entre dos personas, se contemplan inflexiones de voz, la forma de entrar el uno, la forma de recibir el otro, el empate perfecto que da la sensación de cómo estamos conversando tú y yo en este momento, así. Correcto, simplemente que con palabras sueltas, no con esta fluidez, que se pegue un tiro. Todavía no. ¿Pero a qué esperas? Así. Y es una cosa de locos, tío. Pero de locos. Y es real. Y es real. Entonces, las nuevas tecnologías nos están dando acceso a todo este tipo de cosas, a ampliarnos la visión de la realidad. No solamente esta cámara de televisión en esa casa, las cámaras de infrarrojo que graban lo que tu ojo no ve y que están grabando ovnis, pero que alucinan. Y se ven unos objetos que no te lo puedes creer. Yo tengo ya varias, ¿vale? Y que se graban solo con infrarrojo, ¿no? Tú a simple vista no los ves. Así se grabaron los ovnis, las filtraciones ovni que hay en diciembre del año 2017, el ovni que se graba, que se conoce el vídeo como TikTok, en el incidente del USS Nimitz del año 2004, luego mediados de la década pasada en el Theodore Roosevelt, todos esos ovnis, objetos volantes no identificados, se graban con infrarrojo. O sea, el tipo no los está viendo, muchas veces no los ve, pero la cámara lo detecta y lo graba perfectamente. Esos son los límites de la realidad a los que me refiero.
lo que nuestro ojo no ve, lo que nuestro oído no percibe, pero que ya hay aparatos mecánicos que son capaces de percibirlo. Y es un paso 2.0 en toda la investigación de los fenómenos paranormales, que es de lo que estamos hablando. De Pachita era capaz de pasar ese torno, como tú decías, ¿no?, que había en el teatro y tal, y gracias a estos instrumentos también lo estamos viendo. Es decir, si toda esta tecnología que tenemos en este momento hubiese estado a disposición de Greenberg cuando asistía a Pachita, ¿qué nos habría mostrado? Porque mira, en uno de los diálogos o una de las descripciones de Greenberg, dice que Pachita en una de esas, una vez que Cuauhtémoc la abandona, viene otro espíritu que acababan de corregir lo que ellos llamaban un daño, es decir, un maleficio, una posesión, un espíritu que se había posesionado de una persona, y que cuando lo sacaron, pero se fue Cuauhtémoc, penetró en ella y que ella cogió su mismo cuchillo e iba a matar a alguien. Y Memo, su hijo, creo que le tuvo que quitar el cuchillo. Y te voy a leer esto así, lo voy a hacer de manera textual, porque creo que de ahí se deriva una inquietud que para mí es muy trascendente, que tiene que ver con esta realidad de la que estamos hablando. Mira, yo lo voy a leer así. Un día, Pachita, después de que intervino en un daño y sacó un espíritu, pues Cuauhtémoc, ¿no? Cuando hablamos de Pachita, en su estado normal es ella, pero cuando hablamos de en trance es Cuauhtémoc. Y así lo hablan como el hermano, no hablan de Pachita, sino que es el hermano que usa el cuerpo de Pachita. Y ponle cuidado a esto, que si venía un enfermo con un daño y el hermano lo operaba en el plano físico, después era necesario cortar la conexión espiritual con la entidad que lo había evocado. Nos citaban en una montaña, un valle o junto a un río y entonces debíamos luchar. Casi siempre nos pedían a aquellos espíritus malos. Casi siempre nos pedían una doncella virgen a cambio del daño y por supuesto nos negábamos. Esto lo cuenta Jacobo Greenberg. Y continúa. Un día Pachita fue alcanzada por una flecha que penetró en su cabeza. Su masa encefálica salía por el orificio craneal y aquí, en mi antebrazo derecho, cayó muerta. Esto es lo que le está contando uno de los hijos de Pachita a Jacobo Greenberg. Repito, un día Pachita fue alcanzada por una flecha que penetró en su cabeza, su masa encefálica salía por el orificio craneal y aquí, en mi antebrazo derecho, cayó muerta. Pero el hermano la salvó. Cuando dice el hermano se refiere a Cuauhtémoc. Pero el hermano la salvó, aunque yo sé que a partir de ese momento ha permanecido muerta. De eso ya llovió. Fue hace 18 años. Entonces, ¡qué locura! Cuando te leo esto, yo digo, aunque ella murió físicamente en 1979, podríamos llegar a pensar algo que me parece, no solo hasta rocambolesco, pues me parece como muy loco. Ella estaba muerta viva. Para poder acceder a todo esto y hacer todo este tipo de cosas, es decir, ya estaba en un plano espiritual y su cuerpo era solamente un vehículo, pero ella ya no pertenecía a este mundo, porque ella era boquisucia, es decir, vulgarota, era ordinaria para hablar, comía muy poco, dormía muy poco. Entonces uno dice, ¿está dentro de lo posible? Quizás murió en otro plano de la realidad, ¿no? Pero su cuerpo siguió en este. Ahora, ¿qué es lo que había en su mente? No lo sé. Era una persona que canalizaba, entonces no lo sé. No lo sé, Néstor. No lo sé. Pero la pregunta mía, que es muy loca, ¿tiene algún sentido o no? Tiene sentido porque si pensamos que lo que nos describe Jacobo Greenberg en su obra y todo lo que le sucedió en vida es real, tal y como afirman todas las investigaciones, estamos ante algo tan tremendamente excepcional que tú no puedes cerrar tu mente a cualquier posibilidad. A nada. No. Tú no puedes cerrar tu mente a absolutamente nada. Es que imaginarse uno que con una sierra, como lo describe de manera vívida
y cruda Jacobo Grinberg en este libro. Coger una sierra y abrirle el cráneo y con el cuchillo meter el cuchillo en el cráneo, escarbar y sacar una porción del cerebro que supuestamente está dañada y está putrefacta. Y a continuación hacer así y aparecer aquí el pedazo de cerebro que necesita, lo mete en la cavidad, no hace nada, sino que casi que lo tira adentro, cierra la cabeza. Enseguida aparece Grinberg con lo que llaman saturar, que era suturar, que se supone que si abriste el cráneo con una sierra, tenés que poner unas grapas para cerrarlo. Y entonces simplemente pasa la mano con unos algodones y se cierran cráneo y cuero cabelludo. Y aquel pedazo de cerebro que apareció de la nada en el aire empieza a funcionar inmediatamente. Es que eso es increíble, con los billones de conexiones neuronales. ¿Cómo hacen para empatar todo eso? Ahí es donde yo digo, era un ser sobrenatural, no era de este mundo. Y no solo eso, Néstor, con un hígado, con un riñón, con otro tipo de tejidos. Pulmones. O sea, lo que hizo esta señora es tremendamente excepcional. Y posiblemente tú y yo nos iremos al otro mundo y no veremos una Pachita en este, ¿vale? No veremos algo así. Es algo muy excepcional. No lo creo. No lo creo. Y sobre todo, porque hay otra parte que me sorprende. Y dando por descontado que Pachita no era más que un vehículo del que tomaba posesión Cuauhtémoc, que como lo dijiste al principio se supone que fue el Teodatli, no recuerdo, el último emperador. El último emperador azteca, sí. El último emperador azteca. Y que si nos remitimos a la forma como él trata a cada paciente, lo que uno puede percibir es que lo único que hay es amor. A todos les dice, mi niña divina, cariño, ¿qué te pasa? Mi muchachita hermosa, mi señor maravilloso. Los trata a todos así. Y entonces cuando uno percibe esto, lo que entiende es que no hay lugar para el mal, pero el mal siempre está presente. Y en una de esas, el hermano, en este caso Cuauhtémoc, a través de Pachita, también hacen exorcismos. Aparte de sanar un daño que ellos llamaban un maleficio, expulsan espíritus. Que de hecho cuando se posesionan de Pachita, eran los momentos que más temían sus colaboradores, entre ellos Grinberg, porque la podían matar o se la podían llevar. Yo no entiendo nada de esto y por eso decía al principio, cuando hice la introducción, que esto es lo más extraño que he visto en mi vida. Porque está muy investigado. Estuvo muy investigado, con muchísimos testigos, nunca se le encontró fraude. Fíjate al principio cuando hemos hablado de los cirujanos filipinos psíquicos, la cara que hemos puesto los dos, ¿me entiendes? Pero en este caso no, en este caso es muy sorprendente. Luego no solo eso, sino Jacobo Grinberg es una persona que después de sus investigaciones chamánicas y llegar a la idea de que realmente solo percibimos una parte de la realidad, es un señor que es psicofisiólogo. Hay que decir que este señor empieza a hacer experimentos de lo que él llama conciencia transferida. Por ejemplo, experimentos telepáticos, donde pone un grupo de personas a meditar, luego los separa, unos van a una habitación oscura, otros van a una habitación clara y manda flashes de luz y les dice que ante cualquier estímulo, por favor que lo vayan anotando. Y la gente que estaba en la oscuridad de repente percibía como una luz que allí no existía, pero desde los otros cerebros se lo enviaban. Desde la gente que estaba en la otra habitación, por haber estado haciendo meditación juntos, ¿vale? O sea, imagínate ese tipo de experimentos, y por eso la CIA tenía ese documento de Jacobo Grinberg, ese tipo de experimentos, la puerta que nos abre una puerta tremenda, no solamente dentro de esta realidad, sino mirar hacia otras realidades. ¿Por qué nos conectamos telepáticamente? Si tú estás en Medellín y yo estoy en Bogotá, estamos a no sé cuántos cientos de kilómetros. 400. ¿Entiendes? 400 kilómetros. Pues ese es el tema.
Pero ven, Juan, es que aquí surge otro interrogante. Y es, si todo ese esfuerzo que hicieron durante la Guerra Fría para establecer de manera sistemática una metodología mediante la cual poder sabotear al otro, es decir, convertir en arma la psiquis para acabar con el enemigo. Y si a eso, en un momento dado, te encuentras un personaje como Pachita, que con la experiencia que traes de todo este conocimiento de lo que has experimentado a lo largo de la Guerra Fría, y te encuentras que todo esto que has hecho hasta ahora es nada frente a lo que esta mujer hace, y que este conocimiento que se tiene conjugado con el conocimiento de Pachita podría ser un arma más terrible que una bomba atómica. Y si Jacobo Grinberg, estoy especulando, un montón de especulaciones, y si Jacobo Grinberg, que está en la mitad, que maneja la parte científica y que entiende la parte intuitiva o psíquica o primitiva o como se quiera llamar de Pachita, si él es el puente que puede conjugar una cosa con otra y hacer que compaginen y fluyan, es eminentemente peligroso. Te decía esto porque quiero voltear la torta. ¿No sería por todo eso que lo desaparecieron? ¿Cómo fue la desaparición de Jacobo Grinberg? Yo me sigo preguntando, ¿qué fue lo que pasó con Jacobo Grinberg? A ver, lo de Jacobo Grinberg es una cosa muy extraña y la desaparición es, para mí, de las más enigmáticas de la historia, donde hay un nombre clave, que era su pareja en ese momento, su pareja sentimental, que era Teresa Mendoza. A Jacobo Grinberg se le pierde la pista en diciembre del año 1994. En concreto, el policía que empieza a investigar esto, que se llama Clemente Padilla, para el gobierno mexicano. Bueno, Clemente Padilla era un rockstar, ¿vale? O sea, Clemente Padilla era un tipo que resolvía todos sus casos, que era famosísimo en México, y lo que descubre Clemente Padilla pidiéndole documentos al FBI es que lo que está claro que es que el día 1 de noviembre del año 1944 Jacobo Grinberg pasa por el aeropuerto JFK. No, en el 44 fue que él nació, tal vez 94. En el 94, perdón, 94. Sí. El 1 de noviembre de 1994, él pasa por el aeropuerto JFK, luego va a Los Ángeles y su último destino fue Atlanta. En esos 3 aeropuertos, él está con Teresa Mendoza, con su pareja sentimental. La desaparición, digamos, la fecha de la desaparición para la policía es el día 8 de diciembre del año 1994. Clemente Padilla, después de poner un montón de avisos en Estados Unidos y demás, recoge el testimonio de una persona que trabaja en una gasolinera en Colorado. Y este señor lo que cuenta es que él ve cómo baja una avioneta donde hay 2 hombres, hay 4 personajes, está Jacobo Grinberg, Teresa Mendoza y 2 más, y cogen 2 vehículos de color blanco y se van. Esa es la última pista que tiene Clemente Padilla, el super policía en Colorado. Uh-huh. Supuestamente Grinberg nunca había estado en Colorado, ni nada, ni historia, ¿vale? Entonces, o no se sabía que podía hacer en Colorado. Esa es, digamos, la última pista que hay de él. ¿Qué sucede y por qué es el gran escándalo? Porque en diciembre empiezan a pasar las semanas, Jacobo Grinberg no está en México, le había dicho a sus amigos que se iba de viaje, le encantaba viajar, viajaba muchísimo. Y ese retraso en semanas y semanas y semanas y semanas, hasta que ya los amigos dicen, oye, ¿dónde está Jacobo? Ya está Teresa Mendoza, no, pues no me coge el teléfono, por aquí no pasa, no sé qué. Y ya la familia es la que denuncia y se empieza a investigar. Ese tiempo de oro que se pierde, aparte de ser crucial, es que luego, cuando la policía mexicana le quiere apretar las tuercas a Teresa Mendoza porque empiezan a no fiarse de ella, desaparecen, nadie sabe dónde está. Ella, eso te iba a preguntar. No se sabe. Ella, mientras él desaparece, ella regresa. Pero luego ella desaparece también. Sí, claro.
Claro. Y Ella también regresa de nunca se Estados supo Unidos, nada de pero ella. ella nunca dijo que se fue a Estados Unidos, ¿eh? Ella dijo, no, Jacobo se fue, tal, y es Clemente el Padilla el que dice, leche, si me está diciendo el FBI que tú has estado en el JFK, pero nunca le puedo hacer el interrogatorio, ya no estaba, desapareció, se fue. Oh, Teresa Mendoza, sí, claro, es que es muy heavy. entonces, Ella estaba metida en el ajo seguro. Todas las especulaciones son porque como hay un documento de la CIA, que es un artículo de Jacobo Greenberg, hablando de la teoría del todo, y luego, a ver, ¿por qué esta señora no cuenta qué hace en Estados Unidos con él? Nunca lo contó. Ella pero no contó por qué se había ido a Estados Unidos con él y por qué regresó. Ella no contó nada. se supone que si era diciembre podría pensarse que iban, no sé, a pasar Navidad juntos en algún lado. Nada, nada, porque ella no le dijo a su Bueno, familia que no iba a estar en Navidad ni nada de nada. ¿Qué va, qué va, bueno, qué va, qué va? Nada, nada. entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto ella forma parte de esa conspiración? Regresa como para darle un viso de credibilidad a que él desapareció porque desapareció, no que lo desaparecieron. Pero luego ella, al ser apretada por Padilla, se convierte en un testigo incómodo que hay Ella que desaparecer también. en cuanto huele cómo se está poniendo el tema, se va. O la desaparecieron también, o Nah, se la no llevaron. creo. Yo creo que ya estaba en el ajo. Te voy a decir por qué, No, Néstor. Si tu marido, tu esposa o tu hermano o alguien muy, muy cercano desaparece 3 semanas, no 3 semanas, 3 días, tú llamas a la policía. sí, Ella no lo hizo. de acuerdo, de acuerdo. No, es que lo que te quiero decir con esto es hasta qué punto al volverse incómoda, porque el sabueso aquel viene tras sus pasos, Padilla, se monta la pantomima de que ella también desaparece, pero no fue que fue sacada de la escena por quienes montaron la conjura a la que ella pertenece. Por la CIA. Si es la CIA, Eh, eh, que no sabemos que es la CIA la limpió. Vete a saber. pero Me cago eso en es la CIA. entonces, Me creo cualquier cosa. empieza a tener sentido mi teoría peregrina y especulativa de por ser el eslabón entre los prodigios chamánicos y los esfuerzos que hacen en la Guerra Fría por utilizar el psiquismo como instrumento de guerra. Y él puede ser ese eslabón que puede empatar y hacer que una y otra cosa se puedan convertir en una sola. ¿Hasta qué punto a él se lo llevan para algún lado secreto para que haga eso? Y Teresa Mendoza es solamente una especie de mampara. Teresa Mendoza, Muy loco. desde mi punto de vista, porque esto también es especulación pura y dura, ¿me entiendes? Para mí Teresa Mendoza estaba en el ajo, ¿de acuerdo? Imagínate que ellos fueron a No, Estados no, pero por Unidos. eso es la CIA la que la pone para que, como llamamos aquí, en Colombia, en Antioquia particularmente, lo cogió de gancho ciego, lo llevó y se los entregó. Ella vuelve como si nada hubiera ocurrido y después la sacan del escenario para que ella no pueda decir nada. Sí, puede ser. No lo sé. Es que es muy raro, Néstor. O sea, lo que es muy raro es que tú, un ser querido tuyo, no des parte de la desaparición. A ver, que esto es muy heavy. O sea, que no des parte de la desaparición en semanas, no sé si Ahora, fueron 5 o 6 semanas, una cosa así, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es una ahora la auténtica otra barbaridad. Que pregunta luego es, el FBI, no la CIA, el FBI es el que le pasa los documentos a Padilla y dice que ella está en Estados Unidos a principios de noviembre, leche, ya es que esto es muy raro. oíste, vamos a jugar un poquito a Hércules Poirot, Dale. porque es que esto tiene más de ancho y de largo y de profundo que ni se diga. ¿Cuánto, preguntas que un detective novicio como yo haría, cuánto tiempo hacía que era su pareja? Porque por los antecedentes, por lo que he leído, en uno de los aspectos en los que más sufría Greenberg, que más lo hicieron sufrir, y que aparte de eso lo desestabilizó completamente, era su inconsistencia con las parejas. No sé, he visto varias veces donde él añora a una mujer que ama entrañablemente, pero después dice que se encuentra con la otra y que no pudo soportar a este y se tuvo que ir y aquella otra lo dejó. Es más o menos lo que he visto. ¿Cuánto tiempo hacía que era su pareja?
No lo sé, pocos años, no solo eso, sino que además desde hacía semanas ya ellos no estaban bien. Y él dormía fuera de la casa en una camioneta o algo así que tenía. Parece ser que él llevaba una semana durmiendo fuera en una camioneta. ¿Pero por qué se va con él a Estados Unidos? La pregunta sigue del detective novicio preguntando si de alguna manera ella se reconcilió o él se reconcilió con ella o ella hizo lo suficiente para que se reconciliara y él volviera a entusiasmarse. Porque al parecer en el amor no era un hombre seguro, caía muy fácilmente en la red de una mujer. ¿Hasta qué punto ella volvió a conquistarlo? Bueno, vámonos de luna de miel, vámonos para Estados Unidos. Y se lo llevó. Yo no sé. Yo no sé Mira, si como detective es un fiasco o no. que esta señora desapareciera no es normal. Y que esta señora no denunciara la desaparición de Greenberg, aunque no estuvieran en su mejor momento de pareja, no es normal. Entonces, esta señora para mí está metida en el ajo, sea la CIA, perdón, o sea que lo limpió por celos y lo picó y lo tiró allí en Colorado o en cualquier lado, vete a saber, ¿vale? Pero esta señora está metida en el ajo fijo. Ahora, ¿Y ¿qué hasta qué papel punto? jugó? No lo sé. ¿Y hasta qué punto, una vez que ella desaparece, le cambian de identidad de país y está viviendo en algún paraíso con muchos dólares en cualquier otro lugar del planeta? Y tiene la poca consideración de no invitarnos a un daiquiri o algo, ya que estamos hablando de... ¿Qué tal esa? Bueno, todo esto y siempre seguirá siendo una especulación. Un misterio Sí, enorme, porque porque aparte un tipo que la CIA tiene documentos de él, tal, o sea, que está en el radar de la CIA y les interesa muchísimo las investigaciones que está haciendo, ¿vale? Siguiendo todo el tema del MK Ultra y con todo la esto, condición. y desaparece de forma tan extraña en Estados Unidos, que a ver, perdón, pero si yo quisiera terminar con mi mujer, me la llevo, no sé, a una playa perdida del Caribe, ¿me entiendes? Y por allí la enveneno y se la echo a los tiburones. O No, simplemente me voy para Indonesia por ahí a esperar un tsunami. eso es. Pero no me la llevo a Estados Unidos, no me la llevo a Colorado, no me la llevo a Los Ángeles. No es un sitio con la policía norteamericana como para ponerte a hacer el tonto, ¿vale? O sea, no es muy adecuado. Entonces esto es muy raro, Néstor, muy raro, muy raro. Podría estar en el área 51. Bueno, en fin, no sé. Yo qué sé. No sabría decirlo. Pero lo cierto de todo esto es que además por otra razón. Porque aquí que desaparezcan a alguien no es novedad, no es noticia. Pero sí uno de los neurofisiólogos, psicofisiólogos más brillantes de México y de América. Bueno, Porque es que no era, y de fama mundial, era conocido también en España y todo, ¿eh? claro, era un conferencista a nivel mundial, era un hombre, un genio, era súper brillante, brillante es brillante. Sí, es un tipo que rompió una serie de paradigmas hace ya 20, no 30 años. Pues igual que ahora a nivel psicológico es la superstar a nivel mundial, lo que sabemos de esto es Rupert Sheldrake, ¿no? Que es el que siguió en cierta medida el trabajo de Greenberg y de otros y ha hecho un trabajo incluso 2.0, ¿no? Con telepatía entre humanos y animales, hablando de campos morfogenéticos, de cómo estamos conectados por una especie de halo invisible, que es algo que afecta a todo nuestro cerebro. Nuestro cerebro se pone en contacto con esa especie de conciencia global. Un tipo al que le prohibieron Registros acásicos. una charla en TEDx, que es buenísima, por cierto, la tenéis por ahí en algún canal de YouTube, la charla que se les censuró. Y Rupert Sheldrake es un genio, biólogo de la Universidad de Oxford. No es que estudiara en la escuela Mi Pueblo, con todos respetos a la escuela Mi Pueblo, que también está bien, pero no es lo mismo que Oxford. Entonces, no, pues son personas que rompen paradigmas y que en general el mundo de la ciencia les ataca, ¿vale? Les ataca muchísimo, porque hacer que la gente cambie de parecer o fomentar el libre pensamiento, madre mía, eso es como en este siglo XXI, como para que nos fusilen, ¿entiendes? O sea, cuidadito. Colorado tiene una característica, es que es un estado muy árido, ¿cierto? Sí, Que sí. en cierto aspecto, en cierta forma,
tiene un aspecto parecido a Chihuahua, Sinaloa, a esos estados de los chamanes. Sí. ¿Pasaría a otra dimensión? Ahí queda Esa abierta es otra otra puerta. teoría, que hay gente que decían que él estaba obseso con salir de esta especie de Matrix, ¿no? De este registro de la realidad y que si fue capaz de trascender o no. Esa cuestión. No Amigo, lo aquí nos sabe. podríamos quedar toda la noche Nah. hablando de Pachito y de Jacobo Greenberg. Pero no sé, ha sido una charla deliciosa. Creo que es hora de terminar. Pero como es apenas lógico, quisiera escuchar tu conclusión, si quieres decirnos algo más. No sin antes agradecerte de nuevo con todo mi corazón, con todo mi afecto, el que hayas aceptado esta charla y que siempre estés presto a sentarte a hablar conmigo. Y de nuevo, mi enorme agradecimiento porque me invitas siempre a Noche de Misterio, me invitas a Oculto tras la Sombra y creo que hemos hecho un buen tándem. Me has enseñado mucho, he aprendido mucho contigo y esta noche particularmente sí que aprendí. Tu conclusión, amigo mío, y de nuevo un abrazo muy cálido, muy sentido y eterno. Amigo mío, el placer es mío de estar aquí, tener contigo esta charla. Ya sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras para cualquier cosa que te apetezca. Y mi conclusión, que harían falta mucho más Jacobo Greenberg. Que haría falta mucha más gente que fuera capaz de ver más allá de los límites de la realidad. Que haya gente capaz de romper paradigmas. Que haya gente que no tenga miedo a decir cosas que nos parecen súper locas o desfasadas, porque la gente que ha tenido esa curiosidad y esa intuición cambió el mundo. Recordar a Galileo cuando se arrodilló ante la iglesia y dijo, y sin embargo se mueve. Básicamente Greenberg fue un Galileo, fue alguien que dijo algo tan rompedor que no sabemos si eso fue incluso lo que le costó la vida, ¿no? Seguido por diferentes servicios secretos que lo estaban espiando, servicios secretos que tenían documentos suyos, y esto sí que no tiene, es un hecho súper comprobado. Entonces creo que Jacobo Greenberg es una persona a la que uno se puede inspirar, que fue capaz de enfrentarse a lo aparentemente imposible y no le asustó decir lo aparentemente imposible es posible, es real y se está dando. Voy a intentar avanzar e intentar comprender qué es todo esto, y si no, por lo menos hago de notario y dejo aquí el registro para que la gente entienda que hay una señora pobre, casi harapienta, que no sabe ni leer ni escribir, que fue capaz de trascender los límites de la realidad. Alguien muy excepcional, de quien Jacobo Greenberg dio testimonio al mundo entero. Amigo mío, de nuevo muchísimas gracias. Yo solamente quiero agregar, es que cuando nosotros nos dejamos encasillar dentro de lo que es lo lógico, lo normal, lo posible, en un momento en que nos hemos vuelto tan pragmáticos que a fuerza de bregas llegamos a creer que existimos y que existimos simplemente porque podemos comer, podemos dormir, porque podemos coger cosas, porque podemos implorar que nos quieran. Mientras tengamos esa mentalidad, va a ser imposible que el ser humano pueda entender que esto que tenemos en este momento no es más que algo intangible, no es más que una ilusión, que el verdadero yo y la verdadera realidad necesariamente nos lleva al plano espiritual. Mientras no alcancemos ese plano espiritual, seguiremos confinados dentro de esta realidad que no lo es. Amigo mío, muchas gracias. Gracias, amigo, un placer estar contigo y ya sabes que por aquí me tienes para lo que necesites. A ti gracias, a ustedes muy amables. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre les planteo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden.
Y nos encontramos en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.